Bueno, y nuestro siguiente expositor es el padre Salomón López Naranjo. Nacido en Cancún, Quintana Roo, el 25 de diciembre de 1975. Fue asesor diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad por 6 años desde el 2009 y párroco en Leona Vicario antes de venir a la parroquia de Lourdes. Sean santos y felices. Siempre nos recuerda a manera de invitación y despedida después de cada misa o cada predicación. Una frase suya muy característica que ha motivado el corazón de muchos. Un fuerte aplauso al padre Salomón. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué gusto. De colores. Fíjense que estaba ahí atrás platicando con Elisa, con algunos, y les digo, qué miedo, tengo miedo. O sea, estar aquí, digo, ya me está dando choconac, les digo. Para los que saben alemán. Pues qué alegría, de verdad, qué alegría que me han invitado a compartir con ustedes un tema muy bonito. Pero fíjense que en el mes de junio, mi hermanita se casó y fui a Estados Unidos, a los United. Primera vez que iba por allá. Y el caso es que mi hermanita, pues vive en Seattle y me había dicho, óyeme, vamos a ver con mi papá y para conocer la nieve. Ay, sería maravilloso porque yo no conozco la nieve, yo nomás la nieve de limón. Pero el caso es que pues me fui, ¿no? Ya tuvimos la boda, todo, y me dijo mi hermanita, vamos a la montaña. Y ahí voy con ellos y mi papá, yo todo emocionado porque iba a subir a la montaña y conocer la nieve. Pues empezamos y la verdad que pues era algo complicado porque la travesía pues era algo difícil, más inclinado el camino y me costaba mucho subir por mi cadera, mi pierna y todo, mi dificultad, pero dije no, yo quiero conocer la nieve. Mi papá, él dijo que se iba a quedar porque él no podía. Y el caso es que también se animó. Yo me subí con mi cuñado y vi una parte ya así casi en lo alto de la montaña, una parte de nieve. Y mi cuñado me dijo, mira, ahí está la nieve. Y yo nomás la miré, pero no quise tocar, porque era poquito. Exigente además, ¿no? Y el caso es que dije, no, quiero llegar hasta lo alto, quiero ver en verdad la nieve. Y empezamos, seguimos, en otros pedazos de nieve, por aquí, por allá. Era temporada, pues ya, no había tanta nieve. Y llegué en la parte alta, me emocionó tanto, hasta me metí, chévere, ¿no? Y toqué la nieve, emocionado. Yo pensé que mi papá no había venido, dije, voy a llevarle a mi papá una bola de nieve, para que la vea, la toque, la sienta. Y el caso fue que agarré, y estaba muy frío. Y dije, no, mejor no, la dejé. Si quiere él, que suba. Y el caso fue que voy bajando y veo a mi papá en el camino. ¿Y qué hace usted aquí? Le digo. Pues yo quería también conocer la nieve. Yo quería traerle una bola de nieve, pero en el camino se iba a derretir y muy frío y no lo traje. Y me dijo mi papá, no, yo quería conocerla. No quería que tú me la cuentes. La experiencia. El tema que yo voy a compartir con ustedes se llama el sacramento de la confesión. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el sacramento de la confesión? ¿Cuál ha sido esa experiencia? No solamente en el sacramento de la confesión, sino la experiencia de estar con el sacerdote. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Yo no lo sé, puede ser que haya sido un encuentro muy bonito, un encuentro desagradable. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario en filosofía y fines de semana salíamos de apostolado y me acuerdo que
dije, voy a ir a confesarme a una X parroquia. Llegué, yo estaba nervioso también, acercarme a la confesión, estaba ahí haciendo cola y los nervios. Y llegó un momento que me tocó con el padre. Llego, Ave María Purísima. ¿Y cómo se responde? Bueno, sí van a confesarse. Y el caso fue que me dijo el padre, el diálogo normal, ¿están bien? ¿Qué pecados has cometido? Cuando escuché el tono, dije, Dios bendito. Y ahí empiezo. ¿Ya acabaste? No, padre, todavía falta. Pues apúrate. Creo que eso le molestó al padre, que me regañó. Me regañó. Salí, entré con pecados y salí con más pecados. Y en mi interior dije, ¿cómo no te mueres, cura este? Yo no sé si ustedes lo habrán hecho. Ustedes no, los de Cancún no. Allá lejos, en otro país, ¿verdad? Pero me imagino, a mí en ese momento yo salí molesto. Llegué al seminario, el domingo era la entrada. Yo estaba molesto. Lunes, martes, el miércoles en la noche teníamos clase de gregoriano y un padre muy santo, muy bueno el padre Flores. Terminó la clase de gregoriano y yo le dije, padre, me quiero confesar. Claro que sí, hijo. Una dulzura ese hombre. De verdad, qué amor de ese sacerdote. Claro que sí, hijo. Y me tomó del brazo, aquí del hombro, perdón. ¿Qué pasó? Ya me confesé. Y toda mi rabia, todo mi coraje, todos los pecados y la rabia que hice con ese sacerdote. Y le pregunté, padre, yo era seminarista todavía y ahora soy cura. Y el caso es que le dije, oiga, padre, no entiendo por qué ese sacerdote me regañó en la confesión. ¿Por qué los padres regañan? Yo les decía, ¿por qué? Y me dice este padre Flores, hijo, es que hay curas que se sienten dueños del sacramento de la confesión. Hijo, hay curas que se sienten dueños del perdón y no son dueños. Pues sí, es verdad. Hoy les quiero compartir con ustedes esto, el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Y por eso yo te decía, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido cómo ha sido ese contacto con el sacerdote? Puede ser que te has topado con un sacerdote tan cariñoso, un sacerdote que te ha entendido, pero que también te has topado con algún sacerdote, pues que tal vez te ha lastimado. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo referencia al sacramento? Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia. Dios que perdona, y no solamente te reconcilias con Él, sino que también te reconcilias con la Iglesia. A ese sacramento también se le llama sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, como el hijo pródigo. O sea, se llama sacramento de conversión. Y esa parábola tan bonita del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús cuenta del hijo que le pide a su padre la herencia, dame lo mío, y el hijo se va. El hijo despilfarra todo su dinero y ya no tiene nada. El hijo empieza a pensar, entra dentro de sí y empieza a decir, en la casa de mi padre los trabajadores tienen pan de sobra. Y ahí empieza ese proceso de conversión, pero no es porque el hijo lo haya pensado, sino porque primero Dios entró en el corazón de este hijo y le estaba mostrando que en la casa del padre, en la casa de su papá, hay mucha comida. Y él, que es el hijo, comiendo basura. Y por eso dice el hijo, regresaré, volveré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado. Por eso se le llama a este sacramento, sacramento de conversión,
porque es la llamada de Dios. También se le llama a este sacramento sacramento de penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de arrepentimiento y de reparación. No es solamente, mis hermanos, decir ya me arrepentí, pido perdón, no, sino que también tiene que haber una reparación del daño cometido. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, les voy a contar mi vida, ¿se las cuento? Ay, qué chismosos son. Bueno, me acuerdo cuando estaba en el seminario. Ay, Dios mío, qué mi vida pues. Estaba en primero de teología. Ahorita que habla del arrepentimiento, de la reparación del daño cometido. Yo me acuerdo que en el seminario, ya estaba en el seminario mayor estudiando teología y estaba en primer año. Y en el primer año éramos 10. Uno de Campeche, yo de Quintana Roo y los otros del otro lugar. Y el caso es que de los 10, yo estaba molesto con los 9. ¿Cómo la ven? Pero no era porque yo estuviera mal. Los 9 estaban mal. Yo estaba bien. Y así yo lo creía. Y mi relación con los demás era terrible. Y llegó un momento en que decía, no es posible, Salomón, que estés actuando así. ¿Cómo es posible que estés en este camino de la vida sacerdotal y tengas ese conflicto? Ya me confesé, pero faltaba algo: acercarme a pedir perdón. Yo me acuerdo que me acerqué con uno de ellos. Terminó la misa, no pasé a comulgar también. Ese día no comulgué porque todavía no me había reconciliado con mis hermanos, con mis compañeros. Y me acuerdo que dije, tengo que pedir perdón. Fuimos a cenar ya al comedor. Todas las luces de los pasillos se apagaron, nomás se veía la luz de la capilla y se veíamos todos en el comedor. Yo cené rápido y ya sabía dónde ellos vivían, en qué sección, y tenía que pedirle perdón a uno, al de Campeche, que supuestamente yo tenía mucha bronca con él. Y el caso es que yo me acerco, estaba yo temblando y le dije, oye, le decíamos de cariño compayito, oye compayito, estaba temblando. Y le dije, discúlpame, perdóname por lo malo que he sido contigo, perdóname porque te he negado mi amistad, perdóname por las veces que he refutado tus ideas en clases, perdóname porque me he alejado de ti. Este compañero me dice, Salo, yo no sabía que estabas molesto conmigo. Qué oso, ¿verdad? Son estos mismos demonios. Pero lo importante aquí era la reconciliación y, sobre todo, la penitencia, reparar el daño. No podemos quedarnos solamente de decir, ya me confesé y punto. No, tengo que reparar el daño cometido. También a este sacramento se le llama, pues, sacramento de la confesión, porque hay que decir los pecados, decir todo. También se le llama sacramento del perdón. Si pides perdón de tus pecados cometidos, también tienes que sanar a quien has lastimado. Yo me acuso de mis pecados. A veces cuando en la Eucaristía, en la misa, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, decimos. Y después decimos, por mi culpa. Y el sacramento de la confesión es acusarnos. Pero cuando decimos en misa, por mi culpa, le golpean el pecho a la esposa o al esposo, por tu culpa, ¿no? Por tu culpa soy neurótico, no, por tu culpa soy borracho, no es así. Cuando uno se va a confesar, dice los pecados que uno ha cometido. Uno va a decir lo que ha hecho. No uno va al sacramento de la confesión a contarle la vida de los demás, la vida del esposo, de la vecina, no.
sino que uno va a confesar y a pedir perdón de los pecados. Dicen que la reina de España pidió que fuera su confesor. Una vez al mes se confesaba la reina, pero le avisaron que el confesor estaba enfermo y le mandaron a otro. Llegó el sacerdote a la capilla del palacio y entra el sacerdote y ve dos sillas, una silla muy hermosa y otra silla sencilla, tranquila, ¿no? Y el sacerdote pregunta, ¿por qué dos sillas? Y le dice el encargado, pues una silla es de la reina y la otra es para el confesor. Y el sacerdote dijo, no, quítame la silla muy bonita y déjame una y me traes un reclinatorio. Pero padre, ¿y la reina? Tú tráeme lo que te digo. Punto. Y le trajeron al sacerdote el reclinatorio y el sacerdote se sentó y en eso llega la reina y pregunta, ¿dónde está mi silla? ¿Dónde está? Y el sacerdote le dice, Su Majestad, aquí solamente hay una silla. Y la silla es donde yo estoy porque la silla es el trono de Dios. Y yo represento a Dios. Usted utilizará el reclinatorio porque usted viene a pedir perdón de sus pecados. Usted viene a pedir clemencia de lo que ha hecho. Y por eso una sola silla debe de haber en el confesionario. Aquí en este momento la silla es el trono de Dios. Yo represento a Dios y es un trono de misericordia. La reina salió emocionada y dice, este es el tipo de sacerdote que quiero. Un sacerdote que me diga lo que voy a hacer. Se le llama sacramento del perdón, porque nos acercamos a pedir perdón de nuestros pecados. Se le denomina sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Quien está lleno del amor de Dios, quien ha experimentado su amor, su misericordia, no deja pasar ningún momento, no deja pasar esos momentos de reconciliarse, porque si ha faltado, si ha fallado, no puede alejarse de su misericordia, pronto va a estar en amistad con Él y por eso busca el sacramento de la confesión. Por eso lo busca. Dice San Pablo, déjense reconciliar con Dios. Ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados por medio del bautismo. El primer sacramento que nos borra el pecado es el sacramento del bautismo. El bautismo es el que nos perdona el primer pecado, pero en la vida de la gracia, en el camino, encontramos que hay caídas, encontramos que hay momentos de debilidad. Y por eso San Pablo también dice, ustedes han sido lavados, han sido purificados. Pero viene el siguiente sacramento, que es el sacramento de la reconciliación. Y de ese sacramento de reconciliación, nosotros tenemos que acercarnos, porque en el camino a la casa del Padre, por el camino para llegar a la vida eterna, vamos a encontrar un montón de piedras, un montón de obstáculos, vamos a encontrar lodo. Y no es que seamos malos, sino que no hemos sabido atinarle al punto. Yo no sé ustedes si han ido a la feria o cuando así en los pueblos ponen la feria y tiran dardos y alrededor hay premios y todos queremos atinarle. Yo nunca voy ahí porque pues estoy más chueca la mano, se va por otro lado, ¿no? Pero el caso es que uno le tiene que atinar y muchas veces no le damos y tiramos 5 y no le damos. En nuestra vida cristiana así pasa. No es que seamos malos, sino que no hemos sabido atinarle al punto. No hemos sabido. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Este fue el anuncio. Así Jesús inició su predicación. El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse, conviértanse. El reino de Dios ya está. Este es el anuncio de la iglesia a todos los hombres. Este es el anuncio para aquellos que no creen en Jesucristo. Pero mi pregunta será para aquellos que no creen en Jesús? Eso de convertirse, eso de arrepentirse, ¿será que es para ellos? Yo creo que no. Yo creo que esto de creer en el Evangelio, eso de arrepentirse, en primer lugar está para nosotros los sacerdotes y también para los laicos. Porque podemos decir que creemos en Dios, sí, pero nuestra vida, ¿cómo está? No estamos convertidos, seguimos con nuestra vida a veces de pecado. Y por eso Jesús, cuando anuncia el reino, dice: arrepiéntanse, crean. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. La iglesia que recibe en su seno, en su propio seno, a los pecadores, y que siendo santa al mismo tiempo necesita de purificación. La iglesia es santa, pero también al mismo tiempo necesita de purificación. Necesita la iglesia purificarse de sus pecados. El testimonio de San Pedro, es hermoso ese texto, porque a mí me encanta mucho lo que dice. Lo que decía, que la iglesia es santa, pero necesita purificación. San Pedro, uno de sus discípulos, apóstoles, llamado para ser importante, pero Pedro lo niega. Pedro le da la espalda. Pedro dice: Señor, te voy a seguir. Pero cuando ve cuánta leña lleva el dulce, como decimos, ¿verdad? Cuánta leña lleva el dulce, Pedro dice: oh, no lo conozco. Señor, yo te seguiré. Y cuando le dicen: nosotros te vimos, sabemos que tú eres uno de ellos, y Pedro dice: no lo conozco. Y al final, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, cuando nos presenta la resurrección, y Jesús se aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dice? Sí, Señor, sí te quiero. Y por segunda vez: Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Sí, Señor. Y por tercera vez: Pedro, diciendo, la neta, chavo, ¿me quieres? ¿Me amas? Dice el Evangelio de San Juan que Pedro se puso triste porque reconoció pues que había fallado. Me imagino que Pedro habrá recordado todo lo que había hecho, la negación. Y por eso al final Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. A mí me conmueve esto, porque yo me he preguntado, así como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuántas veces Jesús me ha preguntado: Salomón, ¿me amas? Sí, Señor, sí te quiero. Salomón, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pero cuando pregunta por tercera vez el Señor sobre mi fidelidad sacerdotal, cuando el Señor me pregunta y me dice: óyeme, ¿cómo has atendido a mis ovejas en el sacramento de la confesión? Fíjense, ahí les voy a contar un pecado. Y me da pena. ¿Por qué me da pena? Porque nadie me obligó a ser sacerdote. Yo quise. ¿Quieres ser sacerdote? En mi meditación sonaba eso. ¿Quieres ser sacerdote? Sí. ¿Quieres ser dispensador de la misericordia de Dios? Sí quiero. Y es aquí donde viene mi pecado. Una vez estaba en el confesionario
ya había pasado media hora y ya me había fastidiado. Así, se los digo, o sea, este hombre que ven aquí también se fastidia. Y llegó un momento que ya estaba harto. Y nomás me asomo y veo la cola. Ay. Y lo peor, digo lo peor con todo cariño, la misma señora que va a confesarse todos los días. Ay. Jesús bendito, cuando la veo, ay, ya sé qué me va a decir. Ave María Purísima, yo te absuelvo de todos los pecados que me vas a decir, jala. ¿Ah? El pecado, mi pecado fue, calculé y dije, ya viene la señora, me voy a levantar. Y me levanté. Padre, ya se acabó las confesiones. Ya. Pedro, ¿me amas? Salomón, ¿me amas? Salomón, ¿me quieres? Soy chillón. Porque ahí descubrí también que soy egoísta de la misericordia. Porque también ahí descubrí como sacerdote que estoy buscando mi comodidad. ¿A quién sí voy a confesar y a quién no? ¿Qué te importa, Salomón, si es la misma señora? ¿Qué te importa, Salomón, si va a decir sus mismos pecados? Para ella es doloroso, aunque para mí sea lo mismo y aburrido. ¿No lo creen? Ustedes que se confiesan. Yo de verdad, San Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro al final le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que a pesar de mis debilidades, tú sabes que a pesar de mis caídas, te amo. Tú sabes que las veces que yo como sacerdote he sido egoísta, es que no he querido ni sentarme a confesar, porque me van a decir lo mismo. Ser egoísta. Y aún así el Señor dice, toma, te entrego las llaves. Toma, te la entrego. Tú te haces cargo de esto. Qué hermoso que el Señor pregunta, pero sobre todo, qué hermoso que Pedro reconoce su debilidad. La conversión también tiene una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No solamente en ustedes, sino también en el sacerdote. Arrepiéntete. Pero también descubrimos en el corazón del hombre, descubrimos en nuestro corazón que es torpe y que está endurecido. El Señor, su llamada es arrepiéntete, el reino es para ti. Nosotros andamos en búsqueda de esta felicidad, porque el hombre es un ser buscador de la felicidad. ¿Quién de ustedes quiere ser feliz? Nadie. Bueno, dicen todos, yo no creo que tu vecina quiera ser feliz, ¿verdad? Yo sí quiero, pero ¿dónde busco esa felicidad? ¿Cuál es el medio que el Señor me ha dejado para que yo sea feliz? Pero descubrimos que nuestro corazón es torpe, descubrimos que nuestro corazón está endurecido. Está endurecido. Podemos ver al sacerdote ahí esperando quien se acerque a confesarse.
y está la iglesia llena. Está la misa, la Eucaristía repleta de gente. ¿Cuántos a veces se acercan a confesarse? Y pudiéndolo hacer, no lo hacen. ¿Y por qué? Porque el corazón está endurecido, porque el corazón es torpe, como yo, ¿verdad? Que busqué mi comodidad, busqué estar en lo más fácil, a quien sí y a quien no. Por eso es importante decirle al Señor: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. A ver, tócate el corazón. ¿Sientes cómo palpita el corazón? Y así dilo fuerte: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Aunque hayas caído, aunque no le hayas atinado al punto, Dios es el que te empuja, es el que te anima para iniciar de nuevo. Así como el corazón, ¿verdad? Lo sienten ustedes como late, y más el mío, de tantos nervios, de ver tanta gente santa, ¿no? Como el corazón que se quiere salir, pues decirle: Señor, conviértenos para que nuestro corazón, para que nuestra vida esté contigo. Dios es quien toma esa iniciativa. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer para no ofender a Dios. Es lo que yo les decía a ustedes. Cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando uno experimenta que se siente amado, empieza a ver el horror del pecado y empieza a temer para no ofender al amor. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros fue creado por amor. Porque tú y yo fuimos creados, Dios formó nuestro cuerpo, Él fue entretejiendo nuestros tejidos con sus manos. Con amor eterno te he amado. Y experimentamos ese amor. Por eso el hombre es un eterno buscador de felicidad. Pero esta felicidad, ¿dónde la buscamos? Dios es quien toma esa iniciativa. Y el hombre, al sentirse amado, empieza a descubrir que no puede ofender, o que yo no debo de ofender a Dios. San Clemente Romano decía: tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuál preciosa es a su Padre. Comprendamos, dice, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, el Señor de la misericordia. Y esa sangre preciosa, cuán valiosa es para los ojos de su Padre, su Hijo amado. Y que este Hijo amado se entregó por ti, se entregó por mí y se entregó por amor. Y si ese es el Hijo amado del Padre, ¿cómo mira el Padre a su Hijo y cómo nos mira a nosotros? Y por Él nosotros fuimos salvados. San Clemente Romano así lo decía: porque habiendo sido derramada por nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Mis hermanos, ¿qué es el pecado? A veces ya la palabra pecado ya suena como algo más. Pecado, está bien. Eres un pecador, está bien. Suena así como si no afectara en nada. Pero el pecado es ante todo una ofensa a Dios, una ruptura de la comunión con Él. Pecado, cualquier acto de desamor, cualquier acto de desamor, ese es el pecado. Porque si Dios me creó por amor y me creó para amar, y en lugar de amar hago lo contrario, es el pecado. Cualquier acto
de desamor. Se le llame como se le llame. En la vida matrimonial, el esposo tiene que amar a la esposa. La esposa tiene que amar al esposo, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos. Pero cuando el esposo empieza a pensar solamente para sí, egoístamente, no hay amor. Yo a veces le digo ahí en la parroquia, cuando un domingo se habló del divorcio, ¿sí se acuerdan? Un domingo que le preguntaron los fariseos, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Y el caso es que decía Jesús, en pocas palabras, no. Pero yo le decía a la comunidad, ¿por qué se da el divorcio? ¿Por qué por qué en la vida familiar hay conflictos? Y yo decía, porque hay rivalidades. Porque muchas de las veces, y uno de los grandes problemas que yo veo y escucho, escucho mejor dicho, ¿verdad? Que el marido cuando cobra, divide la quincena. Eso es tuyo y este es mío. Y la mujer dice, ¿pero por qué? Yo lo trabajé. ¿Lo han escuchado eso? No, si lo han escuchado de la vecina, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Cualquier acto de desamor. Y al mismo tiempo atenta contra la comunión con la iglesia. Por eso la conversión implica a la vez perdón de Dios y a la reconciliación con la comunidad. Eso es importante. Me voy a reconciliar con Dios, pero también me tengo que reconciliar con mi hermano, con mi comunidad. Solo Dios perdona los pecados. Solo Dios. Tus pecados están perdonados. Así le decía Jesús al paralítico. Esa parábola, ese pasaje muy bonito, cuando Jesús llega y ve al hombre tendido, tus pecados se son perdonados. Y todos se escandalizan. El único que perdona los pecados es Dios. Pero fíjense, si Dios es el que perdona los pecados, Jesucristo, teniendo la autoridad divina, le dice al hombre, también tú puedes perdonar los pecados. Pero es interesante, el ministro o el sacerdote lo va a ejercer en el nombre del Señor, no en el nombre propio. Imagínense ustedes que fueran a confesarse a mi parroquia y que yo te dijera, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre de Salomón. Ya valieron. Sí, porque yo no soy nadie. Pero fíjense, Jesús, que es Dios, Él tiene el poder. Y le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Y Él, teniendo ese poder divino, se lo dice: a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Pero el poder que el sacerdote ejerce de perdonar los pecados es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo quiso que toda su iglesia fuera signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación. Cristo quiso que la iglesia fuera signo de misericordia, signo de reconciliación. Pero todo esto es en el nombre de Cristo. El apóstol es enviado en nombre de Cristo. Por eso yo les decía a mis hermanos, cuando me fui a confesar y ese sacerdote me regañó y le preguntaba a mi maestro, Padre Flores, ¿por qué regañan? Porque nos sentimos dueños. Y yo les decía mi pecado, ¿cuántos sí confieso, cuántos no? ¿A quién sí y a quién no? Porque estaba viendo mi comodidad. Y Jesús envía a sus apóstoles. Cristo ha querido que la iglesia sea instrumento visible o signo visible de la reconciliación, de la misericordia. Durante la vida pública de Jesús, no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón a los pecadores. No solo perdonó, sino que se lo mostró. Los vuelve a integrar a la comunidad. Los vuelve a integrar.
A mí me encanta otro pasaje bíblico de la mujer adúltera. Yo me imagino ese evento tan terrible de esa mujer que fue hallada en flagrante adulterio. Los viejos ahí estaban, y yo me pregunto, ¿y qué hacían estos viejos? Andaban de mirones, ¿no? Pero el caso es que nos narra el Evangelio que se la llevan ante Jesús. Me imagino todo el camino de esta pobre mujer. ¿Cómo habrá sufrido? ¿Qué palabras les habrán dicho a esta pobre mujer? Que la habrán empujado, la habrán tirado piedra, la habrán dado de escupitazos. ¿Qué palabrota le habrán dicho a esta pobre mujer? Sucia, zorra, no lo sé. ¿Qué palabras? Y esta mujer, la vergüenza que tuvo que pasar en ese tramo hacia donde estaba Jesús. Pero eso es lo de menos, lo que ella sufrió. Digo, es lo de menos porque en el encuentro con Jesucristo, el Señor al final, cuando ya no hay nadie, Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? La mujer dice, ¿se han ido? Pues muy bien, yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Qué hermoso, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, dice Jesús. La miró con amor, la miró de un modo diferente a como la miraban los otros hombres. Jesús la miró con ternura y le dio su lugar. Mujer, yo tampoco te condeno. Jesucristo la vuelve a reintegrar, le vuelve a dar su dignidad de mujer. Jesús no solamente perdona los pecados, sino que también nos integra a la comunidad. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti. Las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyas de la comunión, será excluido. Y a quien ustedes lo integren, a quienes se los perdonen, se les van a perdonar. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros de su iglesia. Has caído, hemos caído, sí. Y por eso Dios, Jesucristo nuestro Señor, fue abusado. El Señor sabía que iba a regresar a la casa del Padre. El Señor sabía que nosotros para llegar todavía nos falta. Y por eso el Señor preparó todo. Preparó los sacramentos. Los sacramentos como medios de salvación. Y uno de esos medios de salvación es el sacramento de la confesión. Porque si a nosotros se nos ha perdonado los pecados, el pecado original por el bautismo, el Señor sabía que en el camino a la casa del Padre íbamos a fallar. Y Él lo preparó. Y por eso deja el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y por eso le dice a sus apóstoles en la resurrección, en la Pascua, les dice, a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. En la Pascua se instituye, ¿verdad?, el sacramento de la confesión. Es Cristo quien lo ha hecho. El Señor Jesús ha querido que la iglesia continúe su obra de salvación. El Señor ha querido. Él ya nos salvó, pero quiere que su iglesia continúe. El Papa Francisco dice, el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme el alma, sanarme el corazón por algo que hice que no está bien. Y esto me hizo recordar a mi mamá. Una vez cuando me ordenaron sacerdote, el obispo don Pedro Pablo terminó la misa todo y se acercó y a un lado del altar me dijo, Padre Salomón, ya puede usted confesar. Me ordenaron jueves. El viernes yo no salí de mi cuarto por la gente que se iba a acercar. Padre, ¿me confiesa? Y yo le tenía miedo.
El sábado, que era la catequesis, dije, voy a practicar con los niños. Ay, pobres niños, ¿verdad? Bueno, el sacramento de la confesión con los niños, porque con los adultos ya son lobos marinos estos cuates. Voy a empezar con los niños, está bien. Me fui al confesionario, me puse mi alba, me puse la estola y me senté. Muy chévere, confesando, ¿no? Y los niños. Y una de esas se me ocurre mirar así y veo a mi mamá en la fila de confesión. Y empiezo a temblar. Mi mamá. Y yo nomás veía que pasaba un niño y otro. Le va a tocar a mi mamá que se va a confesar conmigo. Ay, Dios mío. Se acerca mi mamá. Aquí traigo la imagen. Se arrodilla mi mamá. Mudo quedé. Yo tenía las manos aquí y mi mamá me agarró y me dijo, padre, mi mamá me dice padre. Todavía no se me bajaba la impresión de ver a mi mamá y pues dije, ay Señor, Ave María Purísima. Ya terminó y le dije, mamá, ¿por qué se confesó conmigo? Me contestó lo que el Papa Francisco aquí decía, porque estaba enferma, porque necesitaba sanar mi corazón. La imagen bíblica que lo representa mejor en su profundo vínculo es el episodio del perdón, de la curación del paralítico. Tus pecados te son perdonados. El sacramento de la penitencia, también lo llamamos sacramento de la confesión, porque frota directamente del misterio pascual. Los pecados serán perdonados a quienes ustedes se les perdonen. Una vez confesé a una señora en X parte del planeta, en Tangamandapio. Una señora se acercó y todo bien. Me dijo todo lo que tenía que decir, que estaba peleada con su marido y que no sé qué. Reconoció ella que estaba mal, en pocas palabras. Ya terminó lo que le dije, lo que tenía que decirle. Y le pregunto, hermana, ¿y estás arrepentida de tus pecados? Y me dijo la señora, no. Yo creí que ella no había entendido lo que le estaba diciendo y volví. Hermana, para que se te dé el sacramento, la absolución de tus pecados, tienes que estar verdaderamente arrepentida de lo que has hecho. Te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Estás arrepentida de todo corazón de todo lo que has hecho? No. Bueno. El zapato a la fuerza no entra. Y le dije, pues lo siento, hermana, no te puedo dar la absolución. ¿Pero por qué? Porque no estás arrepentida. Entonces sí estoy arrepentida. Pues fíjese que ya no puedo darle. Ya no puedo. Le dije, salga usted un momento, pídale a Dios el dolor de sus pecados. Pídale. Dígale, Señor, dame esa gracia especial que yo reconozca y que me duele. Y viene otra vez usted y con mucho gusto, a quienes ustedes les perdonen. Y por eso es necesario, mis hermanos, cuando ustedes se acercan al sacramento de la confesión, hacer bien el examen de conciencia, que te duela el haber pecado, tener el propósito de no volver a caer en ese pecado, decirle los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ¿Es difícil? Sí. Pues sí, el recordar todo, ¿verdad? Y decirle, pero sobre todo que duela. Y que duela porque hemos ofendido al amor. Lo hemos ofendido. Y por eso, mis hermanos, es importante. Vamos al sacramento de la confesión porque estamos enfermos. Que nos dará pena contar y decir nuestros pecados, sí. Sí nos dará pena.
nos dará vergüenza. Una vez me fui a confesar, hubo una reunión de sacerdotes y había algunos sacerdotes que conocían, había laicos, y dije, ay, me voy a confesar. Ya llevaba un mes que no me confesaba. Y el caso es que dije, me voy a ir a confesar. Y estaba buscando un sacerdote que no me conociera. Como muchos de ustedes dicen, no voy con mi párroco a confesarme. Es que me da vergüenza, dicen. ¿Verdad, madre? Ya ventanía. Lo bueno que no dije su nombre, la madre Norma. Ya sabe que la quiero, madre. Y el caso es que, pues yo llegué a esa reunión y a los padres, algunos padres sí conozco, pero algunos no. Y pues yo andaba buscando a uno que ni me conozca y ni que yo lo conozca. Y vi a uno muy santo, muy bueno. Estaba él confesándose. Aquí el reclinatorio, pero él volteaba así para no ver a la gente. Me puse en la fila, todo, y se acerca el momento y me acerco a confesar. Ave María Purísima, todo. ¿A qué te dedicas? Soy sacerdote. Y nomás veo al sacerdote que hace así. Me voltea a ver y me dice, hola, Padre Salomón, chispas. Pues ni modos. Adiós, vergüenza. ¿No? Nos dará pena, dice el Papa Francisco. Pues sí. Pero vamos nosotros al encuentro con la misericordia, con el encuentro con el amor que es Dios. Algunos dicen, yo me confieso directamente con Dios, pero el Señor ha querido que nosotros recurriéramos al sacramento por medio de un sacerdote. Él lo ha dejado a quienes ustedes. Que llegará el momento de decir, me da tanta pena decir esto. Y a veces yo escucho que dicen, Padre, me da tanta pena decirle esto. Tranquilos, tranquilos hermanos, que yo también voy a confesar mis pecados y me da pena lo mismo. Pero viendo la misericordia de Dios, todo eso se acaba. Por eso es importante que en este momento tú te preguntes, ¿cuánto tiempo lleva que no te confiesas? ¿Cuánto tiempo lleva que tú no te acercas al trono de la misericordia? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿A qué le tienes miedo? El Señor es bueno. Verás en el sacerdote puro cascarón, puro defecto, sí, en el sacerdote, pero el Señor es el bueno. Y concluyo diciéndoles esto. Un señor se acercó a confesarse conmigo. Se confesó, lloró. Le dije, ánimo, échale las ganas. Hizo una bonita confesión este hombre. Le di la absolución y él se fue. Perdón, la absolución, se levantó y antes de salir se regresó y me dijo, Padre, ¿le puedo dar un abrazo? Claro que sí. Me levanté, me abrazó y me dijo, gracias, Padre. Gracias por ser sacerdote. Gracias. Y yo creo, mis hermanos, que cada uno tiene que acercarse al sacramento de la confesión y al final decir, gracias, Padre, gracias por ser sacerdote. A mí me pasó, me fui a confesar con un obispo, lloré, porque el obispo había dicho en su prédica, muy hermoso, en un retiro que tuvimos, ¿cuántos sacerdotes son adúlteros? No solamente los matrimonios. Y yo caía, adúltero, Y al final dije, pues sí, fallé. Me dio un abrazo él y le dije, gracias, porque me has reconciliado con el amor. No tarden, mis hermanos, ustedes en reconciliarse con el amor que es Dios. Buenas tardes a todos y que sean santos y felices.